¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a esta que es su casa. Digo buenas tardes como siempre al comenzar, pero lo cierto es que llevamos 2 días casi dudándolo de buenas. Ayer sin duda teníamos claro de que no era un buen día. Hoy la lluvia ha ayudado bastante, pero nuestros montes han sufrido mucho. De hecho, aunque decimos que no hay fuego en toda el área metropolitana, Medio Rural sigue calificando como activos algunos incendios porque está ardiendo el subsuelo y bueno, nadie impide, sí, los retenes que continúan allí y gracias a Dios la humedad, que esos fuegos puedan volver a reactivarse con todo. Aquí no está ardiendo, no vemos llamas y las estamos viendo en Ourense o en algunos municipios de Lugo. No tenemos niveles 2 activados aquí en la provincia de Pontevedra, pero sí tenemos una gran catástrofe medioambiental que hemos ido viviendo con ustedes, con los vecinos de las zonas afectadas. Catástrofe medioambiental y en muchos casos humanas, ha habido 4 muertes y sobre todo ha habido también muchas personas que han perdido sus viviendas, sus negocios o que han perdido el entorno en el que vivían. Están siendo horas muy duras, sobre todo para algunos vecinos de Vigo, de Bayona, de Nigrán, de Asneves, de Pazos, de Salvaterra, de Salceda, todos esos lugares que han sido afectados por las llamas y sobre todo todos esos lugares en los que las llamas han estado muy próximas de las casas, en algunos casos las han devorado. Yo ayer estaba, bueno, nos recorríamos prácticamente toda el área metropolitana y una zona que realmente me impresionaba era una que veíamos hace un minuto, Chandebrito, donde morían las 2 mujeres dentro de una furgoneta intentando salir, escaparse de las llamas. Me impresionaba la zona porque realmente ha quedado todo calcinado, aparte de la furgoneta había un coche, un autobús calcinado y hay otra cosa que impresiona. Sin duda, la mirada de la gente que lo ha perdido todo, los ojos asustados de aquellas personas que no habiendo perdido sus viviendas se pasaron horas y horas, sobre todo por la noche, luchando para conservarla. El miedo generalizado de la población que no sabía dónde iba a acabar, pero me impresionaba también algo ayer mientras recorríamos estas zonas afectadas y es que todavía en los montes de toda el área metropolitana encontramos muchos animales perdidos que no saben a dónde ir. Las personas sabemos que hemos caído en desgracia, sabemos que tenemos que luchar por apagar el incendio o por intentar rehacer nuestra vida una vez que han pasado las llamas, pero hay muchos animales que no lo saben y nosotros ayer nos encontrábamos con animales domésticos y con animales de granja. Recuerdo haber visto alguna cabra, por ejemplo, que no tienen ni idea a dónde ir. Sobre este asunto vamos a hablar hoy también con Marcos Fernández en la sección veterinaria. Después, como habitualmente cada martes, vamos a tener la sección jurídica y vamos a intentar repasar algo de cultura, pero antes, Marcos Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tú ya venías dispuesto a hablar de incendios. Esta semana es necesario, la verdad es que nos está costando mucho. Sí. Yo hoy los hablaba con los compañeros periodistas, hoy decíamos los que estamos quemados somos los periodistas, pero porque realmente, aunque seamos gente fuerte, que no... el ir viendo desgracia tras desgracia, pues va minando un poco. Sí, obviamente. Y yo lo comentaba ayer en diferentes intervenciones que hacía yo a la cadena SER directamente a Madrid, que me sorprendía esa imagen, la de perros vagando sin saber muy bien a dónde, que realmente no los podías atender en ese momento porque estás pensando en las personas, en las llamas o en otras prioridades, pero que realmente está ahí, de eso nos tenemos que encargar todavía. Obviamente, y esto se está intentando organizar ahora un poco, pues cómo atender a todos estos animales que han sufrido también consecuencias de los incendios, ¿no? Animales quemados y animales que están desorientados y perdidos y que hay que alimentarlos y que hay que curarles de esas heridas, ¿no? Hay a protectoras, me imagino, ¿no? De hecho, sí. Muchas pedían auxilio, nosotros a través de las redes sociales intentábamos ayudarlas para poder reubicar determinados... Hubo alguna protectora de la comarca en Pontareas y en Bayona que tuvieron que desalojar los animales en el centro de acogida y buscar otra alternativa. Eso más o menos ya se ha solucionado, pero obviamente ellas son las que mejor pueden canalizar ahora mismo la ayuda a animales recogidos, ¿no? Animales salvajes también tendrán que irse al centro Cotorredondo, ¿no? Que es el centro de fauna silvestre, pero bueno, entre todos intentar ayudar a que estos animales pues recuperen por lo menos parte de lo que han perdido, ¿no? Lo decíamos, la pérdida más dura durante estos días ha sido la de vidas humanas. Tenemos 4 fallecidos. El último que conocíamos, lo hacíamos ayer, era un hombre de aquí, de Vigo, de 70 años, que precisamente moría al caer de un muro mientras ayudaba a una vecina en la extinción del incendio de su vivienda.
Y esta historia vuelve a estar cerca de nosotros hoy porque sus perros, sus animales han llegado a tu clínica. Sí, ayer una vecina trajo a los 2 perros con lesiones en las almohadillas de las 4 patas, quemadas completamente. Y esto es algo que hay que, bueno, ahí vemos imágenes, ¿no?, de las almohadillas de los perros. Hubo que sedarlos para poder limpiarle esas heridas, porque si no se infectan, obviamente, estaban llenas de tierra, de ceniza, y ahora están con tratamiento pues, para evitar las infecciones y el dolor, porque estas son lesiones muy dolorosas, ¿no? Entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta siempre que haya una quemadura. Lo primero es intentar enfriar la zona con agua fría, lavarla para que no se queden los restos de tierra y no haya infecciones, y luego obviamente dependiendo de la superficie, que ahí como veis estaban completamente abrasadas las patas de los perros, pues hay que acudir a un veterinario para que haga una cura más intensiva, para que desbride un poco todo el tejido muerto que tenían encima, y luego instaurarle un tratamiento antibiótico para evitar las infecciones y el dolor, ¿no?, porque esto duele. ¿Cómo están? Bueno, bien, ayer se fueron para la última hora para casa, están en casa con tratamiento ya vía oral y estos días los revisaremos para ver cómo evolucionan. Afortunadamente solo son las patas, porque si estas lesiones afectan a una superficie importante del perro, pues son muy complicados de sacar adelante, se deshidratan, se infectan, aparece una sepsis, es un tema muy complejo, como las personas. La superficie quemada determina un poco el pronóstico, ¿no?, de este tipo de lesiones. Imagino que a vosotros os llegarán además casos un poquito más graves, porque si yo decía antes que primero son las llamas, primero son las personas y después nos queda esa imagen de animales vagando también por el monte, ¿no?, que parece que lo tenemos como en prioridad 3, lo mismo ocurre cuando se encuentran heridos, ¿no?, que seguramente un animal es raro que se queme, bueno, en circunstancias normales. Claro. Entonces, por tanto, si son fruto de incendio, a vosotros os llegarán, pues seguramente un poco más tarde de lo que debieran, que el tratamiento tarda en hacer efecto. Estos días los animales vagando por el monte, que aún nadie los ha podido atender y recoger, porque hasta ahora el monte estaba impracticable, pues cuando se recogen ya llevan a lo mejor 2 días quemados, ¿no?, y con esas heridas infectadas. Eso es lo que habrá que luchar en contra de esas infecciones y a ver cómo llegan. Bueno, muy pendientes de este asunto, por supuesto, de los incendios, de sus consecuencias. Llevamos haciendo días análisis y balance. Ahora toca también, pues, no sé, centrarnos un poco en las causas y las consecuencias después de solventar las crisis. Siempre ocurre esto, por lo menos en la provincia de Pontevedra, que aún estamos alerta, pero como lo decía, otras zonas de Galicia están más complicadas, pero también toca seguir adelante, que es lo que hacemos los gallegos, ¿no? Además de utilizar nuestras manos para trabajar, porque no queda otro remedio, cogemos mangueras, cogemos cubos, que por cierto era otra de las imágenes que me sorprendían ayer, porque en zonas totalmente devastadas por el fuego, casas quemadas o incluso cuando el incendio llegaba a 2-3 metros de la calle, eran zonas que ya estaban desalojadas, pero quedaba perfectamente visible la imagen de la lucha contra el fuego a través de esas mangueras y cubos que los vecinos habían dejado en medio del camino después de haber conseguido extinguir las llamas y exhaustos, ¿no? Esa era la prueba que quedaba ahí viviente de que lo habían logrado, ¿no?, el triunfo. No les quedó otro remedio, ¿no?, que salir a defender lo suyo, porque la situación era dramática. Marcos, lo nuestro, porque creo que de una u otra manera todos lo hemos vivido con miedo, con valentía o no, pero todos lo hemos vivido muy cerca de nuestras carnes. Esta vez es una catástrofe que nos ha afectado absolutamente a todos en mayor o en menor medida. Dicho esto, otra de las cosas que tenemos que hacer es seguir adelante y por eso lo vamos a hacer con una pregunta de las de nuestra sección. ¿Qué te parece? Perfecto. Nos la envía Jaime, nos dice que tiene un boxer de 5 años que tiene una cojera en la pata trasera. Le comentan que podría ser por una rotura de ligamento cruzado. Permíteme que sonría de lado, porque a mí es que esto me suena mucho a lesión de futbolista. Sí. Entonces, ¿no?, en el parte médico del doctor Cota, cuando vemos todas las jornadas de entrenamiento del parte médico del Celta, pues a mí lo de rotura de ligamento cruzado me suena a cualquier cosa que le puede ocurrir a un delantero del Celta. A un futbolista, sí, es cierto, y es muy típico en deportistas, pero también es bastante habitual en perros. ¿Sí? Cuando dice Jaime que le han comentado, me imagino que se lo ha comentado un colega veterinario. No apunta más. Es una lesión bastante habitual, aunque suene así un poco a tema futbolístico, es bastante habitual en perros y en razas así un poco grandes como un boxer suele ser frecuente. Son animales como muy activos, que hacen muchos saltos y es uno de los momentos en los que el ligamento cruzado se puede romper. Para comprobar que está roto el ligamento cruzado hay que hacer normalmente algún tipo de prueba de diagnóstico.
hay alguna prueba de exploración, como nos lo hacen a nosotros, una prueba digamos que de comprobar si la rodilla está estable o no. Muchas veces el perro hay que sedarlo para que se deje hacer bien la prueba, y si realmente es compatible con que el ligamento está roto, lo que debe de hacer es operarse esa rodilla para darle estabilidad, porque si no acabará con una artrosis de forma más o menos precoz. Vaya, y me dices que es algo habitual. Es bastante habitual. Además, en perros hay que decir que las personas podemos tener ligamento cruzado roto, y si no somos deportistas de élite, sí, no tienes por qué pasar por solución quirúrgica. Por quirófano, y más o menos puedes llevar una vida normal, porque estamos en una posición erguida, ¿no? Estamos en posición bípeda, pero el perro tiene la rodilla en flexión, entonces de forma natural su tibia, ¿no?, tiene tendencia a desplazarse ya un poquito hacia adelante. El que la mantiene en su posición es el ligamento cruzado anterior. Entonces, si está roto, la tibia se va más hacia adelante, solo por la posición natural del perro. Se puede agravar con mucho la lesión y los dolores que tiene que estar sufriendo ese perro, ¿no? Y a veces la artrosis o lesiones en el menisco que pueden ir asociadas, ¿no? Entonces, la cirugía en general, hay diferentes técnicas, pero tampoco es que sea algo tan complicado. Se operan un montón de perros de esto y la mayoría evolucionan favorablemente. Hay que darle estabilidad a la rodilla para que la pueda usar. Un dato más, ya el último para darle a Jaime, como ¿qué pronóstico tiene esa operación? ¿Cuánto tiempo de recuperación tiene que tener el perro? Después de la cirugía siempre decimos que hay que tener un periodo de reposo y rehabilitación de unos 2-3 meses más o menos, ¿vale? Normalmente a los 2 meses está haciendo vida normal. Un boxer, dices, claro, un ¿no? boxer es un poco más complicado, pero hay muchos ejemplos que han pasado por esto y que los primeros meses tienen que estar pues un poco limitados, con la correa, no puede estar saltando. Marcos, muchísimas gracias como siempre. Gracias a vosotros. Y ustedes no se me mueven de ahí porque enseguida vamos con nuestra sección jurídica, pero antes vamos a empezar, porque hay que tirar hacia adelante, a repasar agenda. Esta semana empieza la programación de Kerouac. Vamos a tener a sus codirectores, como es habitual cada año, llevan 6 ediciones y llevan 6 visitas aquí a Plató Abierto, a sus codirectores para hablarnos de la edición de este año. Seguramente vendrán acompañados con alguno de los invitados internacionales que llegarán al festival este año, pero es que los hemos tenido a ambos junto a Francisco Castro presentando el libro que recoge algunos de los poemas que han pasado por este festival. Se llama La Texo Beat y bueno, pues recoge versos de los grandes de nuestra literatura y también de grandes promesas que han pasado por el festival. Las palabras dejan de ser efímeras cuando se plasman sobre el papel. Ahora los versos del Festival Kerouac, anclados en tinta negra, pueden revelar una y otra vez el mensaje que en cada edición flota en el aire de esta cinta que ha cruzado el Atlántico y que con el libro La Texo Beat traspasa también la frontera de lo duradero. El libro es la materialización para su organizador de un sueño. É algo físico que podemos coller e que podemos levar con nós, é algo máis que unha idea, que unha ambición, algo que xa está feito, que quedará para a posteridade, como decía Vanessa, como un reflexo de todo o que está pasando. Este libro nace al amparo de la editorial Galaxia y la Diputación de Pontevedra con una tirada de 800 ejemplares muy superior a la habitual en poesía. Lo hace también con esa idea de que los versos permanezcan. Para nós era crucial que todos eses versos que se recitan, que todas esas performances, que todas esas accións poéticas que se fan non quedasen esquecidas. La Texo Beat es una apuesta por la cultura, es una apuesta por la poesía, es una apuesta por el siglo XXI, que no olvida también lo extraordinario que nos dejó el siglo XX y por lo tanto es un libro cargado de futuro. Son 153 páginas de lo mejor de nuestra poesía contemporánea, 65 poetas con nombres propios de escritores consagrados como el reciente Premio Nacional Antonio García Teijeiro, pero también con savia nueva de nuestra poesía. Además, autores nacionales e internacionales en un libro que este martes sale a la venta en las librerías de toda Galicia y que en abril se presenta en Nueva York. Los ecos de un festival cuya 7ª edición arranca la próxima semana en Vigo. Continuamos, decíamos, acción jurídica también como cada martes. Pablo Campo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenos días. Voy cogiendo ritmo conforme va avanzando el programa porque empezábamos con las imágenes de los incendios y parece que nos dejan ahí donde hemos estado en las últimas horas, un poco por los suelos, pero decía que hay que levantarse
Y bueno, vamos a hablar de temas jurídicos. Intentamos hablar de temas que nos pueden afectar a cualquiera. Yo ya no tengo que comprar casa, pero me proponía Pablo Campo que uno de los, bueno, de las cuestiones a las que se enfrenta la gente joven, sobre todo aquella que ha pasado algunos años ahorrando y decide comprar una vivienda nueva en construcción, que muchas veces se encuentra una serie de problemáticas. Hay que saber elegir bien y saber cómo se hace, Pablo. Sí. Cuéntanos. En efecto, la decisión de comprar una casa probablemente sea una de las decisiones más importantes que tenemos en nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando queremos o pensamos comprar una casa en construcción, sería importante seguir una serie de consejos, ¿no? Primero, analizar un poco quién es la promotora, ¿no? Si la promotora es una sociedad mercantil, sería aconsejable acudir al registro mercantil, ver pues, la fecha de creación, su capital, ver si presenta cuentas anuales, es decir, si actúa con una cierta normalidad dentro del tráfico mercantil, ¿no? También sería importante ir al registro de la propiedad. ¿Por qué? Pues es interesante también ver si efectivamente esa promotora es la dueña del solar, si existen cargas, gravámenes, etcétera, ¿no? También otra cosa que es aconsejable es acudir al ayuntamiento, ver que existe licencia de obras, ver los planos del proyecto y que esos planos del proyecto coinciden con los que se nos van a dar a nosotros, ¿no? Pablo, nos parecen todas cosas muy lógicas cuando tú las cuentas, pero realmente muchas veces pecamos de no asegurarnos de que todo esté en regla. Sí, y no lo hacemos, muchas veces no lo hacemos, nos fiamos, pero muchas veces por fiarnos es cuando luego surgen los problemas, ¿no? También sería, o sea, estamos en nuestro derecho también de exigir al promotor que haya concertado una póliza de seguro o un aval bancario que nos va a garantizar a nosotros la devolución de esas cantidades que vamos a ir entregando en caso de que la obra pues, no llegue a buen término. En la época de crisis económica hemos visto un montón de constructoras, promotoras, que pues prácticamente han desaparecido, ¿no? Y edificios que a día de hoy, 10 años después, no han avanzado, ¿no? Que los tenemos en ruinas sin haberse acabado de construir. Y que no han avanzado, ¿no? Entonces, yo aconsejo que, claro, de la misma forma que cuando alguien se encuentra mal va a un médico, o cuando, pues lo normal es que cuando uno va a tomar esa decisión, pues consulte con un profesional pues, y que vea las condiciones del contrato. Es decir, el abogado no solamente está como medio para paliar situaciones, sino muchas veces como para prevenir esas situaciones, ¿no? Y entonces, claro, el abogado lo que va a asesorar sobre todo es que se incluyan unas determinadas condiciones en el contrato o aclararle que hay algunas otras condiciones que no son claras, ¿no? Y sobre todo que hay una serie de normas que hay que seguir porque así se prevén las leyes, por ejemplo, la ley de ordenación de la edificación, ¿no? Pero claro, nos encontramos con que la obra se para, se termina y nosotros decimos, nosotros queremos la devolución de ese dinero. Entonces, claro, tenemos un poco el amparo, la garantía, o bien de la póliza de seguro, o bien del aval bancario. Pero podemos ir directamente contra la compañía de seguros o directamente contra la entidad financiera. Pues no. Primero tenemos que hacer la reclamación al promotor y transcurridos 30 días, si no tenemos respuesta, pues entonces sí ya podríamos ir o contra la entidad aseguradora o contra la entidad financiera, ¿no? Esos, a grandes rasgos, serían un poco cosas que deberíamos de observar. También hacer los pagos siempre por transferencias bancarias, pedir a la promotora o a la entidad financiera un certificado de la cuenta donde nosotros vamos a ir ingresando, digamos, esas cantidades a cuenta. Sí, que parecen pequeñas cosas, pero que son cosas importantes. Como dice Pablo, los abogados también nos tienen que servir para prevenir, por eso esta sección en la que intentamos prevenir como mínimo o por lo menos ponerles sobre aviso sobre situaciones. Pero Pablo, vamos a complicar las cosas. Sí, vamos a complicar. Si después de haber prevenido, ya con la casa contratada, que ya es nuestra, de repente, y pese a que la construcción parecía que estaba bien, una vez que entramos y recogimos la vivienda, ¿hay daños? ¿Cómo lo reclamamos? Pues una vez que se producen daños hay que clasificar, digamos, esos daños, ¿no? Si, por ejemplo, son daños de acabados, supongamos que son baldosas, azulejos que se caen, armarios que no están bien cuadrados,
tenemos una garantía que es de 1 año. Pero si se trata de otros defectos, como que afectan a la habitabilidad, a la funcionalidad de la vivienda, por ejemplo, nos empiezan a salir humedades. Humedades, ¿no? Que es lo más típico, sobre todo cuando hablamos de una vivienda unifamiliar. O que empezamos a oír ruidos que provienen del edificio. O que la presión del agua que va por las canalizaciones a los sanitarios no es la adecuada. Entonces, esos defectos que afectan a la habitabilidad o la funcionalidad, la garantía que tenemos es de 3 años. Pero hay otros defectos mucho más graves, cuando esos defectos afectan a elementos estructurales del edificio. Lo típico, empiezan a salir grietas, pero no una grieta normalita que puede verse al asentamiento del edificio, de la construcción, sino grietas grandes donde igual puedes meter un dedo o un par de dedos por la grieta, ¿no? Entonces, en ese caso, el plazo de garantía se eleva hasta los 10 años. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que para ejercitar la acción de reclamación, primero tenemos que tener conocimiento de cuándo se produce el daño, y una vez que tenemos el conocimiento del daño, disponemos de un plazo de 2 años para realizar, digamos, esa reclamación, ¿no? También es importante tener en cuenta que los agentes que intervienen en la construcción, todos ellos deben de tener sus correspondientes seguros, porque depende muchas veces de qué tipo de daño tenemos, podremos dirigir nuestra acción de reclamación contra el promotor y constructor, por ejemplo, los daños de acabados, es decir, un arquitecto obviamente no va a vigilar que una baldosa se levanta o no, ¿no? Pero cuando se tratan de daños que ya afectan a elementos estructurales del edificio, pues ahí muchas veces ya se meten también al arquitecto y el arquitecto técnico. Pero tenemos que tener en cuenta también un hecho importante, y es que en principio hay que individualizar la responsabilidad de cada uno. Y solamente cuando no se puede individualizar esa responsabilidad, se puede demandar a todos, es decir, pues solidariamente que se le condene a todos, porque, mire usted, los defectos en la estructura, pues aquí el arquitecto nos dice una cosa, el constructor nos dice otra cosa. Pónganse de acuerdo y solidariamente me rectifican la cuestión, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tratamos de ejercitar una acción de reclamación de daños, claro, nos estamos enfrentando a técnicos, a profesionales, entonces tenemos que contar nosotros con nuestro propio informe pericial. Claro, el abogado sabrá de leyes, pero no sabe de cosas técnicas, ni su señoría tampoco. Entonces hay que informarle, y para eso se hace imprescindible el acompañamiento de un informe pericial, ¿no? Pero sí, dime. No, es que nos quedamos sin tiempo, vamos a acabar con esta frase, pero yo ya te iba a proponer, digo, como está tan difícil esto de comprar, muchas veces nos quedamos con los alquileres, y ya te iba a proponer otra cuestión, aunque la tenemos que dejar para el próximo día, pero apúntate el tema, ¿vale? Porque si no nos queremos meter en la compra de una casa o no podemos, nos podemos ir de alquiler, y bueno, porque es que además los desperfectos que vayan haciendo, en teoría es el arrendatario quien nos los tiene que arreglar, pero aquí se me ocurren también problemas, ¿no? Como que qué desperfectos nos tiene que arreglar, o qué ocurre cuando un inquilino se va y nos encontramos con desperfectos en casa. Creo que es un tema también amplio, y si te parece lo dejamos para la próxima visita, pero concluimos antes este asunto. Cuéntame, que te corté. No, únicamente que muchas veces no compramos una vivienda nueva, sino que compramos una vivienda pues de segunda mano, ¿no? Entonces, cuando compramos una vivienda de segunda mano, claro, primero, a la hora de reclamar, tenemos que darnos cuenta que son defectos, se trata de defectos que no fueron apreciados a simple vista, y son defectos, pues claro, que están un poco ocultos, ¿no? Y el plazo para reclamar son 6 meses. Solo 6 meses. ¿Qué pasa? Que también tiene que tratarse de defectos graves, defectos que nos hagan pensar nosotros que si hubiéramos conocido esos defectos o no hubiéramos comprado o hubiéramos exigido una reducción del precio, ¿no? Esto, claro, es importante. Pero cuando esos defectos afectan a la habitabilidad de la vivienda, ese plazo se amplía. Podemos reclamar hasta un plazo de 5 años, ¿no? Esto básicamente reducido mucho por el tiempo. Los plazos siempre dependen de la gravedad de la cuestión de la que estemos hablando, y pues por eso tenemos este tipo de secciones, porque puede cambiar mucho en unas circunstancias o en otras. Pablo, nos quedamos sin tiempo, pero si te parece, ahora que a algunos todavía les colea la crisis y dependen del alquiler,
o ahora que está igual más de moda alquilar que seguir comprando viviendas, para el próximo día guardamos ese asunto. Muy bien, de acuerdo. Muchísimas gracias, como siempre. Igualmente. Y ustedes, señores, se nos acaba el tiempo, pero no se nos acaba la programación. Saben que pueden estar ustedes conectados durante toda la tarde a esta que ya saben que es su casa, Localia Televigo, y saben que mañana nosotros volvemos con más Plato Abierto. Además, saben que si nos echan de menos, tienen un correo electrónico, platoabierto@localiavigo.com, en la que dejarnos sus impresiones. Nada más, un beso.